Hola, mi grupo está conformado por Santiago Vergara, Sebastián Cáceres, Juan Felipe Casas, Juan Pablo Gutiérrez y María José Vergara. Nuestro ejercicio es el 7.51 y consiste en elegir el material ideal para una aplicación estructural en las regiones árticas. Algunos materiales que son dúctiles a temperatura ambiente pierden considerablemente su ductilidad cuando se supera cierto límite de temperatura. Materiales como los aceros comunes para la construcción, el cromo y el hierro se vuelven quebradizos al encontrarse en temperaturas muy bajas. La variación de las propiedades de los materiales en temperaturas bajas se deben a ciertos factores como lo son su estructura cristalina, el tamaño de sus granos o los tratamientos térmicos a los que han sido sometidos. El tamaño del grano es de gran importancia debido a que este determina las propiedades mecánicas de los materiales. Por ejemplo, un grano demasiado grande es muy propenso a fallar por sobreesfuerzo y además es mucho más frágil. En cambio, un grano de tamaño pequeño o regular presenta mejor resistencia al esfuerzo. Es de gran importancia realizar la correcta selección de los materiales que serán usados en las estructuras debido a que estos son los soportes de cualquier construcción y su grado de resistencia dependerá tanto del material usado como de sus propiedades en el ambiente de uso. Por ejemplo, en la imagen se observa el barco que sufrió una fractura en la parte central debido a la fragilización del acero que se usó para construirlo. A continuación veremos las propiedades de los materiales para saber cuál es el más indicado para una aplicación de estructura ártica. Hola, soy Juan Felipe Casas y vamos a tratar primero las selecciones de aluminio. Las selecciones de aluminio son las más importantes selecciones no ferrosas. Presenta ventajas en cuanto a abundancia, ligereza, trabajabilidad del material, resistencia a la corrosión y junto con sus selecciones, este puede adquirir una resistencia aproximada de 690 megapascales. A bajas temperaturas el comportamiento de los metales depende de su estructura cristalina. El aluminio presenta una estructura de FCC, al igual que el cobre, el níquel y otros aceros austeníticos. Estas selecciones no presentan las mismas complicaciones que se tendrían en metales BCC a bajas temperaturas, pues estos BCC presentan una región de transición dúctil a frágil a cierto rango de temperatura. En cambio, en los FCC no se presenta o se presenta de una manera muy ligera la región de transición. Las selecciones de aluminio pueden llegar a ser usadas en temperaturas de hasta menos 260 grados Celsius. Bajo los 0 grados Celsius se presentan pequeños cambios en las propiedades mecánicas, lo cual es bueno, pero se presenta una reducción en la elongación de bajas temperaturas. También se da un aumento del punto de fluencia y el punto de esfuerzo máximo. A bajas temperaturas la tenacidad de impacto permanece un valor casi constante, y es tan así para el aluminio que no se presenta una región de transición dúctil a frágil, dada por la norma ASTM o ASME, es decir, no se tiene una prueba de impacto estandarizada para las selecciones de aluminio. Esto se puede encontrar en la referencia 16. Las aplicaciones más comunes para el aluminio se encuentran en el sector aeronáutico, aunque también se tienen en el sector de la infraestructura. Sobre todo para el aeronáutico se tiene la elección de aluminio 6061, o conocido también como aluminio aeronáutico, utilizado en el fuselaje de aeronaves, que puede darle soporte al uso de estas aeronaves en temperaturas tan bajas de operación como menos 60 grados Celsius. El acero inoxidable es una aleación entre el hierro, el carbono y otros componentes. Está clasificado en 5 familias diferentes que son el austenítico, ferrítico, martensítico, dúplex y precipitado. Cada uno de ellos se diferencia por los componentes que poseen. Cada uno presenta diferentes propiedades que los hacen adecuados para cada situación, para cada aplicación. Las características principales son resistencia a la corrosión, resistencia a la alta y baja temperatura, alta resistencia mecánica, excelente ductilidad y posee una resistencia de hasta 1800 megapascales. Los principales componentes que poseen en la aleación son el cromo, el níquel y el molibdeno. Acá, como se puede observar la gráfica, podemos ver un acero a diferentes concentraciones de níquel, en donde podemos ver que entre más concentración de níquel, el acero es más dúctil, porque acá en esta gráfica se puede ver el acero, la gráfica del acero es frágil porque hay cero concentración de níquel, y acá se puede ver una gráfica dúctil cuando la concentración de níquel es del 13%. Okay. Las aplicaciones tienen diferentes aplicaciones, pero las más típicas son aplicaciones arquitectónicas, marítimas y aeroespaciales, utensilios de cocina y tanques de combustible. Siempre se utilizan más en utensilios de cocina.
Para la baja temperatura no todos los aceros son buenos. El único que es bueno para baja temperatura son los aceros austencíticos, que se puede ver que tienen una muy buena resistencia al impacto y se usan en aplicaciones a temperaturas de hasta menos 270 grados Celsius. En aceros con alto porcentaje de carbono son aquellos los cuales presentan un porcentaje mayor al 0,25% de carbono en su composición. Además, cuando presentan porcentajes mayores al 0,43% de carbono, su zona de transición dúctil frágil se ve reducida, lo cual viene siendo excelente para este tipo de aplicaciones. Sin embargo, este tipo de materiales absorben bajas energías cuando presentan bajas temperaturas, lo cual conlleva a que se fracture y a no presentar tantas deformaciones elásticas y plásticas. Por ende, a bajas temperaturas estos aceros no vienen siendo la mejor aplicación en zonas árticas o con bajas temperaturas. Ahora, las características de este tipo de aceros. Este tipo de aceros presentan una gran resistencia y una gran ductilidad. Sin embargo, a su vez presentan una gran fragilidad debido a su baja ductilidad. De manera que presentan una gran resistencia al desgaste al pasar por tratamientos térmicos. Sin embargo, una de las aplicaciones de este tipo de materiales es en ejes y en elementos de maquinarias, en piezas de altas cargas y, como se ve en el ejemplo, en transmisiones. El siguiente material a analizar es el acero de bajo carbono. Lo primero es que se tiene que saber que es cuando se considera que es de bajo contenido de carbono, y esto es cuando en su composición química tiene menos del 0,25% de carbono. Bueno, entonces, ya para saber si es útil en unas condiciones de temperaturas bajas, como es el caso del Ártico, tenemos que tener en cuenta su temperatura de transición dúctil frágil. Esta se encuentra entre menos 250 grados centígrados y menos 150 grados centígrados. Es una temperatura bastante buena, ya que en el Ártico no se alcanzan a llegar a temperaturas tan bajas. Normalmente llega a alrededor de menos 70 grados centígrados. Por lo tanto, este material puede entrar a ser considerado para el uso en esta zona. Ya hablando de características, lo primero es que este acero tiene una baja dureza y una alta ductilidad. Es susceptible a cambios del tamaño de grano, normalmente dependiendo del proceso por el que se maneje el material, va a aumentar su tamaño de grano, y esto va a hacer que su temperatura dúctil frágil aumente también, lo cual es malo, ya que puede hacer que nuestro material se comporte de una manera diferente y que llegue a fallar durante su función. Otra cosa a tener en cuenta es que a medida que la temperatura disminuye, la ductilidad va a disminuir. Esto va a hacer que la dureza y la resistencia aumenten. Esto por el otro lado es algo positivo en características del material, entonces tendrá que ser comparado con el resto de materiales para ver si es apto para el uso en esta zona. Las ventajas y desventajas de los materiales a escoger son: primero hablaremos sobre la aleación de aluminio, la cual presenta un esfuerzo de fluencia y un esfuerzo máximo que aumenta a menor temperatura, sobre todo a los bajo cero. Tampoco presenta una transición de dúctil a frágil, lo que se sobreentiende como una retención de la tenacidad al impacto. Igualmente presenta una gran resistencia a la corrosión y una tenacidad de la fractura que incrementa a menor temperatura. El material es ligero, es abundante y es trabajable. Sin embargo, presenta un bajo porcentaje de elongación. Ahora, el acero inoxidable es excelente con su ductilidad. Igualmente presenta una temperatura de transición de dúctil a frágil a temperaturas criogénicas, y su resistencia es aceptable hasta temperaturas de menos 270 grados Celsius. Presenta gran excelencia en la resistencia a la corrosión y tiene una resistencia de hasta 1800 megapascales. Sin embargo, es difícil de manipular. En el acero de alto carbono, el cual presenta una alta resistencia con valores de hasta 830 megapascales y que también presenta una gran dureza, y que igualmente presenta una zona de transición dúctil a frágil reducida. Sin embargo, es un material muy frágil y que a menor temperatura presenta una mayor fragilidad, y que obviamente se sobreentiende con una baja ductilidad.
Además, es susceptible a la oxidación del material, debido a que no tiene una capa protectora. Ahora, en el acero de bajo carbono, el cual presentamos una alta ductilidad, tiene una transición de dúctil a frágil entre los menos 250 y los menos 150 grados Celsius. El material aumenta su resistencia y su dureza a bajas temperaturas, lo cual lo hace un poco más apto para este ejercicio. Sin embargo, es un material que presenta una baja dureza, es susceptible al crecimiento de grano y a bajas temperaturas disminuye su ductilidad, es decir, el material se vuelve más frágil.